Buenos días. La semana pasada terminamos de ver la primera carta de Juan. Habíamos estado estudiando durante varios meses el Evangelio de Juan. Lógicamente seguimos con la primera carta, acabamos la primera carta, vamos a la segunda carta. Parece que es la continuación lógica. Entonces les voy a pedir que me acompañen a la segunda carta de Juan, que es una carta muy breve, casi parece un capítulo breve de un libro breve de la Biblia, pero van a ver ustedes que tiene bastante contenido. Dice así la segunda carta de Juan. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Bueno, la carta es una carta breve, pero como van a tener ustedes ocasión de ver en los próximos minutos, es una carta sustanciosa. Casi se podría titular las 7 enseñanzas de un pastor o de un maestro veterano. La segunda carta de Juan es una carta que sabemos que escribió Juan, pero no sabemos realmente en qué época la escribió, desde luego después del Evangelio y después de la primera carta, y tampoco sabemos muy bien a qué congregación se dirigió, muy posiblemente a alguna de esas 7 iglesias a las que escribe en el Apocalipsis y que eran iglesias situadas en Asia Menor. De manera que los destinatarios de esta segunda carta podían haber sido la gente de Filadelfia, podía haber sido la gente de Éfeso, de cualquiera de esas 7 iglesias o incluso de otra iglesia. Iglesia, por cierto, a la que se presenta como el anciano, a la señora elegida y a sus hijos. Es una forma muy bonita esa de dirigirse a una iglesia diciendo que es la señora elegida. La iglesia, la congregación, es como una dama, pero es una dama a la que Dios ha elegido además. Y por cierto, aquí tengo que detenerme siquiera un par de minutos, porque en español el significado de la palabra iglesia ha ido deformándose con el paso del tiempo. La palabra de donde viene iglesia en español es la palabra eclesía en griego, que significa asamblea o congregación. Nunca es un edificio, aunque en español cuando decimos vamos a la iglesia siempre estamos pensando en un edificio, nunca es un edificio. Entre otras razones porque los cristianos no se reunieron en edificios específicamente destinados al culto hasta el siglo IV. Hasta entonces se habían reunido en casas, en épocas de persecución se reunían en cementerios subterráneos, en las catacumbas, pero realmente no en edificios especiales. Eso es algo que no aparece hasta inicios del siglo IV, después del emperador Constantino. De manera que sabían que ir a la iglesia, en todo caso, era reunirse con la asamblea, reunirse con la congregación. Nunca era algo que fuera distinto de una congregación local o de la Iglesia Universal que reúne a todas las congregaciones locales a lo largo de la historia y que efectivamente tiene como única cabeza a Cristo.
En el Nuevo Testamento no van a haber otro significado de iglesia. O es una asamblea, una congregación local, o es la Iglesia universal cuya cabeza es Cristo. Nunca es una denominación, nunca es una confesión religiosa, nunca es un edificio, aunque lamentablemente para nosotros eso sea lo habitual en el lenguaje vulgar. Y por cierto, y esto es muy importante, esa palabra es exactamente la misma palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Israel. No hay una diferencia entre las dos cosas, como pretenden algunos sistemas de interpretación escatológica. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de Israel, se le llama el Cajal, es decir, la asamblea, la congregación, y cuando el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo y del arameo al griego, en la Biblia de los 70, esa palabra con que se define a Israel, Cajal, se tradujo por eclesía, la misma palabra que en nuestro Nuevo Testamento se traduce como iglesia y que yo preferiría traducir congregación o asamblea. Y resulta que esa congregación, asamblea local, es una congregación a la que se dirige alguien que podría presentarse como el apóstol, el discípulo de Jesús, etc., y simplemente se refiere con un título mucho más modesto, el anciano. Y este anciano, que seguramente era bastante mayor en esta época, posiblemente la segunda carta de Juan se escribe ya en los años 60 del siglo I, no empieza diciendo yo soy un apóstol. Estúpidos, obedeced todo lo que digo, como parece que pretenden algunos supuestos apóstoles hoy en día, ni tampoco utiliza otro tipo de títulos. Soy simplemente un hermano anciano que se dirige a esa congregación elegida y a sus hijos y que dedica los primeros versículos, los 3 primeros versículos, simplemente a saludaros. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Fíjense en las 2 palabras que utiliza Juan en esta salutación, porque luego vamos a entrar en 7 enseñanzas concretas de este viejo pastor, de este anciano veterano. Porque las 2 palabras son verdad y amor. Yo saludo a esta iglesia, me dirijo a ella porque la amo en la verdad. No solamente yo la amo en la verdad, vosotros formáis parte de una red de congregaciones, de asambleas, de señoras elegidas también, que se unen en el hecho de que están en la verdad. Y esta verdad, que es la que nos une a todos, y eso podría ser ahora mismo una congregación que esté en Kenia y que hable una lengua africana que desconocemos, o una congregación que esté en el Japón, o una congregación que esté en el centro de Alemania, estamos unidos por 2 vínculos. Uno es el amor y el otro es la verdad. Y además, esa verdad que permanece en nosotros, como dice el versículo 2, estará siempre con nosotros. Y a cualquiera de esas congregaciones a las que amamos, aunque quizá no las conozcamos de manera personal, a las que amamos porque además están en la verdad, a esas congregaciones que ahora mismo nos están viendo directamente por Internet, bien algunos miembros aislados, bien gente en cualquier otra parte del mundo, nosotros también los deseamos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. La salutación es una salutación totalmente universal. La Iglesia en ese momento podía ser objeto, la Iglesia universal, de persecución. Cuando uno lee Apocalipsis, sabe perfectamente que las nubes de la persecución general de Nerón se están dibujando en el horizonte. En algún caso, incluso ya ha habido algún episodio de persecución previo, pero lo que va a venir en breve va a ser muy duro. Ha sido desconocido hasta ese momento por los primeros cristianos, aunque los hubieran expulsado de las sinagogas, aunque ocasionalmente los hubieran llevado ante los magistrados romanos, aunque quizá los habían echado de una ciudad, aunque más de una vez los habían lapidado o apedreado, pero todavía lo fuerte estaba por venir. Y Juan en ese momento dice, quizá
No nos conocemos. Hay mucha gente a la que realmente no podemos llegar a conocer. A veces cuando sigues la gente que hace preguntas en internet o hace comentarios, de pronto son un nombre que a veces suena más a menudo y dices, bueno, esta persona lo sigue con mucha atención, hace comentarios, hay cosas que no le gustan, pregunta, cualquiera de estas cosas. Pero con toda esa gente nosotros tenemos una unión y esa unión está en la verdad y está en el amor. Estamos juntos aunque no nos conozcamos porque seguimos la verdad predicada por Jesús. Y estamos juntos porque aún sin conocernos nos amamos los unos a los otros y oramos los unos por los otros. Estemos donde estemos, pertenezcamos a la raza a la que pertenezcamos, tengamos el pasaporte que tengamos o hablemos la lengua que hablemos. Y todos sabemos que delante del Señor, porque hemos creído en Jesús y así nos hemos convertido en hijos de Dios, todos nosotros estamos unidos en un solo cuerpo y no hay diferencia entre hombre, mujer, esclavo y libre, judío o no judío. Y en ese momento, después de esa presentación, Juan va a dar 7 enseñanzas concretas. Una carta breve, pero van a ver ustedes que es sustanciosa. Primera enseñanza bastante clara. Caminad en la verdad. Versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Cuál es mi mayor causa de alegría? ¿Qué es lo que me ha producido regocijo? Que camináis en la verdad. Fíjense en el verbo porque no es casual. No dice que estáis. Por supuesto, estáis. No dice que habéis llegado. Por supuesto, habéis llegado. Lo que me causa ese regocijo es que andáis, camináis en la verdad. La verdad no es algo estático, no es algo paralítico, no es la meta última, es aquello con lo que vamos caminando a lo largo de esta vida. Es posible que cuando conocemos al Señor, la porción de verdad que conocemos es muy pequeña. En muchísimos casos, simplemente el descubrir que somos pecadores, que no podemos obtener salvación por nuestros méritos, por nuestras obras o por ceremonias o ritos, y el hecho de que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y podemos recibir a través de la fe el efecto de la sangre de Jesús en nuestras vidas. Quizás sabemos eso muy poquito más. A lo mejor alguno ha leído, ha escuchado alguna parábola, en fin, sabe que a Jesús lo crucificaron, pero no es mucho más. Pero es que nuestra vida no se queda en el momento en el que nosotros conocimos a Jesús y nos volvimos a Jesús y nos convertimos a Jesús. Nuestra vida implica caminar, implica avanzar, implica progresar, implica no quedarse parados. Y esto es muy importante. No estamos solo en la verdad, caminamos en la verdad. Y lo que me da alegría es ver que efectivamente hay por lo menos algunos de vosotros, de los miembros de esa congregación, que están caminando en la verdad, que no se han quedado parados en aquel instante en que conocieron a Jesús, que han sabido asimilar el hecho de que tenemos que ir avanzando poco a poco en esta vida. A veces cuando avanzamos damos 3 pasos adelante y 2 atrás. A veces es verdad que hay momentos en que quedamos parados en medio de lo que es el avance. Pero lo que te da alegría es que cuando de pronto ves a la gente, te das cuenta de que han seguido caminando en la verdad. ¿Y cómo siguen caminando en la verdad? Conforme al mandato que recibimos del Padre. Y ese es el mayor motivo de alegría. El mayor motivo de alegría no es el aumento numérico de la Iglesia, aunque por supuesto nos encantaría que estuviera llena la iglesia, incluso hubiera gente de pie en los pasillos porque no hubiera sitio para que se sentaran. Pero no es el mayor motivo de alegría, ni tampoco el tamaño del local, ni tampoco si las ofrendas son muy cuantiosas. Lo que efectivamente me produce mucho regocijo, mucha alegría, mucho gozo, es que camináis, andáis, progresáis en la verdad. Segundo, no solo andad en la verdad, amaos los unos a los otros. Versículos 5 y 6. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos.
Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Juan vuelve a insistir. La verdad es muy importante. La verdad es algo en lo que se avanza. La verdad es algo que cuando veo que mis hermanos avanzan en esa verdad me causa un inmenso regocijo, pero la verdad no simplemente es una idea filosófica, religiosa, teológica, que puede sonar más o menos bien. La verdad va de la mano del amor. Y como dice aquí, no te estoy escribiendo un nuevo mandamiento, es el que hemos tenido desde el principio. Es lo que diferencia a los verdaderos cristianos de cualquier otra visión de carácter espiritual. Nos amamos los unos a los otros. Y ese amor se manifiesta en el hecho de que andamos según sus mandamientos. Y también el amor es algo en lo que se camina, en lo que se anda y en lo que se avanza. Final del versículo 6, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Primero avanzamos en la verdad, pero avanzar en la verdad va tomado de la mano de avanzar en el amor. De modo que segunda enseñanza para vosotros, a los que quiero tanto, a los que os deseo gracia, misericordia y paz. Avanzad en la verdad. Segundo, avanzad en el amor. Y si se dan ustedes cuenta, llevamos meses, me atrevería a decir, en que una de las enseñanzas que estamos escuchando más en esta congregación es el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Ahora, esto no se debe a que el predicador escoge los temas que le apetecen y, por lo tanto, yo llego el domingo con la idea de aumentar las ofrendas y entonces saco de contexto un texto de la Biblia y amenazo a la gente con la condenación eterna si no ofrendan más, por ejemplo. O de pronto se me ocurre que hay otro tema interesante y ahí lo encajo porque me lo parece a mí, no necesariamente tiene que ser para edificación de la congregación, es porque me lo parece a mí. Nosotros seguimos un sistema de enseñanza en esta congregación, que es cubrir toda la Biblia, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Hasta cuando predicamos sobre los salmos los viernes, nosotros vamos cubriendo la Biblia poco a poco, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Empezamos en el Salmo 1 y uno de estos años supongo que acabaremos en el Salmo 150. No escogemos caprichosamente lo que vamos a predicar. Y, por supuesto, yo no llego y decido que, como hemos terminado la primera de Juan, pues voy a empezar el Apocalipsis, porque a fin de cuentas, ¿por qué vamos a ver la segunda y la tercera? Porque las escribió Juan. Seguimos un orden de exposición de meses y de años. Y no deja de ser interesante que en ese orden de exposición, que yo no marco, yo no decido que el capítulo 7 de Juan va detrás del capítulo 6, ni cosa parecida, el Señor nos esté insistiendo mucho en esto mismo que dice Juan al inicio de la carta. Avanzad en la verdad y al mismo tiempo avanzad en el amor. Y efectivamente esta es una congregación en la que el amor es muy importante, pero tenemos que seguir avanzando. Por supuesto que la gente sabe que es acogida amorosamente en esta congregación. Y por supuesto que la gente sabe que cualquier tipo de problema que tienen vamos a orar y vamos a interceder por él. Y por supuesto que la gente sabe que ante determinadas situaciones de necesidad material la congregación se moviliza para cubrirlas, pero vamos a seguir avanzando. Porque nuestro llamamiento no es conservar lo que tenemos, punto. Es conservar lo que tenemos, pero es caminar en amor, como habéis oído desde el principio. Segunda enseñanza importante, insisto, no me parece casual que esto esté saliendo tanto en los últimos meses. Por el contrario, me pregunto efectivamente a dónde nos quiere llevar el Señor en los próximos meses y en los próximos años, y considero que tenemos que estar atentos para lo que el Señor nos pueda mostrar para seguir caminando, creciendo y progresando en amor. Tercera enseñanza, rechazad a los anticristos. Versículos 7 y 8.
Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ahora, esto es muy interesante, porque la gente suele tener una idea sobre el anticristo muy novelesca, muy hollywoodense y muy poco bíblica, como espero que habrán visto del estudio de las cartas de Juan. Es decir, es una especie de dictador que va a aparecer en algunas películas malísimas, además hasta lleva un 666 debajo del pelo, y entonces cuando le corta el pelo el peluquero descubre que lleva un 666. Qué malas eran esas películas, por Dios. Y cosas de este tipo. O sea, es lo que la gente cree. No tiene nada que ver con lo que dice Juan. Es curioso, porque el único autor de la Biblia que utiliza la palabra anticristo es Juan. No la van a encontrar en Pablo, no la van a encontrar ni mucho menos en Lucas o en Mateo o en Marcos, no la van a encontrar en Pedro, solo la utiliza Juan. Y Juan jamás habla de un dictador en el futuro, jamás, ni una vez. Ni habla tampoco de que sea un personaje 20 siglos más adelante. Habla de que el anticristo está presente en el siglo I y es el embustero espiritual que niega que el Mesías ha venido en carne. Yo me quedo con la definición de Juan, sinceramente. Estoy harto de charlatanes en Internet, en películas y en novelas, y además, puesto a decidir una posición sobre lo que dice la Biblia, me quedo con lo que dice la Biblia. Y lo que dice Juan en el versículo 7 es muy claro. Han salido muchos engañadores por el mundo. No digo, van a salir muchos, no, han salido. ¿Qué es lo que dicen? No creen que Jesús, el Mesías, ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y un anticristo, el anticristo. Cualquiera que niega la venida del Mesías en carne es el anticristo. Y esto es tremendamente importante. Y cuando de pronto hay gente que cree que, por el contrario, el pueblo de Dios es un conjunto de gente que en el 99% niega que el Mesías haya venido en carne, es que hay gente que está muy despistada espiritualmente, ¿eh? Porque es exactamente lo contrario de lo que encontramos en la Biblia. Rechazad a los anticristos. Rechazad a aquellos que no creen la doctrina bíblica de que Jesús ha venido en carne, de que el Mesías ha venido ya en carne, de que Dios se ha encarnado. Porque esa es la enseñanza del anticristo, no la del pueblo de Dios. ¿Y por qué tenéis que hacerlo? Pues muy sencillo, versículo 8. Porque es posible que si os dejáis enredar por este tipo de gente, acabáis perdiendo el fruto de vuestro trabajo. No vais a perder la salvación, que es algo que depende de Dios y no de nosotros. Si dependiera de nosotros sería para no pegar ojo. Pero evidentemente sí podéis perder vuestra recompensa si os dejáis arrastrar por gente que enseña cosas que no son las que aparecen en la Biblia. Tenedlo en cuenta. Hay gente que se dedica a perder el tiempo y eso puede implicar que en algún momento no os llevéis toda la recompensa que podríais llevaros, sino que perdáis parte, porque habéis perdido el tiempo miserablemente. Cuarto, y esto es enormemente importante, perseverad en la doctrina de Cristo. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. De nuevo, la enseñanza es tremenda y quisiera decir que es inmensamente actual. Hay muchos falsos maestros. Esto no hay que ser un genio para percatarse. Abres YouTube y de los 30 o 40 cosas que te aparecen en ese momento, si el algoritmo ha captado que te interesan las cuestiones de tipo espiritual, inmediatamente la mitad o 2/3 partes son de tipo espiritual. Cuando empiezas a mirar una por una, yo suelo mirar una por una, no suelo entrar en casi ninguna, pero sí voy mirando una por una. Entonces, de pronto se abre YouTube. Generalmente
Yo suelo abrir YouTube todos los días para ver la gente que ve los estudios bíblicos de Bellevue y la gente que va al canal de El Gibor para seguir los estudios bíblicos. Lo hago todos los días. Y ver la gente que entra, las preguntas que plantea, etc. Pero junto con eso, habitualmente me salen otras cosas. Entonces me sale una película rusa, por eso de que me gusta el cine ruso y el algoritmo ya sabe lo que hago, entonces me aparece una película rusa, me aparece una información política sobre Donald Trump o sobre cualquiera de estas cosas, y luego mayoritariamente información de carácter espiritual. En su mayoría es una basura. Estoy siendo moderado porque en realidad me apetece decir palabras más fuertes, pero dejémoslo simplemente en una basura de carácter espiritual. Y lamentablemente no es que sea una basura porque quizá pertenece a una secta, ¿no? Es un espacio de los adventistas del séptimo día o de los mormones o de algún grupo católico, algo de este tipo. En muchos casos la basura es una basura que muchos saben que es basura, pero de todas formas jamás dirían que es basura. Porque, por ejemplo, está relacionada con alguien famoso o con alguien que tiene una congregación inmensa o con alguien que enseña doctrinas que son totalmente contrarias a la doctrina de Cristo, pero son tan populares que sería muy poco cristiano no darle la bienvenida. Y sin embargo, Juan es bastante claro. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Como él dice en su primera carta, hasta es posible que no lo haya tenido nunca. Salieron de entre nosotros porque nunca fueron parte de nosotros. Uno sabe quién tiene efectivamente al Padre y al Hijo porque persevera en la doctrina de Cristo. De pronto no se levanta una mañana y decide que hay un camino de salvación para los gentiles y otro para los judíos y los dos son válidos. No se levanta una mañana y de pronto decide que se pueden casar dos mujeres o dos hombres y que es totalmente válido. No se levanta una mañana y te dice que este mes de septiembre se va a producir el arrebatamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y Juan dice, hay que marcar distancia con esta gente. No te digo que te dediques a atacarlos, etcétera, etcétera. Yo generalmente evito la controversia con este tipo de gente. Pero sí es obvio que no les puedes dar la bienvenida. Porque es gente que no está enseñando la enseñanza de Jesús. Y el hecho de que hagan obras aparentemente milagrosas, espectaculares, con enorme repercusión, no mejora lo que hacen. Si me acompañan ustedes al Evangelio de Mateo, capítulo 7, y versículos del 19 en adelante, dice así. Mateo 7, del 15 en adelante. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No dice, empezasteis bien, pero luego a medida que iba aumentando el tamaño de vuestra cuenta corriente, os comprabais casas cada vez más grandes o automóviles cada vez más caros, os apartasteis. No os he conocido jamás en la vida. Es posible que vosotros creáis que habéis hecho milagros en mi nombre. Es posible que estéis convencidos de que erais representantes más que cualificados míos. No os he conocido jamás. Apartaos de mí porque sois hacedores de maldad.
Y las palabras de Jesús en ese sentido son el modelo en el que en estos momentos Juan indica a esa iglesia, a la señora elegida, lo que tiene que hacer. Si realmente no hay una perseverancia en la doctrina de Cristo, no tienen al Padre y al Hijo. Si pueden decir en el nombre de Cristo, Señor, Señor, etcétera, etcétera, aparentemente realizar obras poderosas, hasta aparentemente expulsar demonios. Pero si realmente no tienen esa enseñanza, no pasan de ser hacedores de maldad. No deis la bienvenida a los hacedores de maldad. Y por supuesto tampoco les enviéis donativos cuando piden dinero. Quinto, y esto es bastante importante, a pesar de que Juan ha dicho cosas que son bastante relevantes, pueden ser muy sencillas, pero como siempre que Juan habla de algo, lo sencillo es enormemente profundo. A pesar de que ha dicho tenéis que seguir progresando en la verdad, a pesar de que ha dicho tenéis que seguir progresando en el amor, a pesar de que ha dicho apartaos del anticristo, a pesar de que ha dicho hay que perseverar en la doctrina de Cristo, añade todavía 3 cosas. Quinta cosa, no dejéis de aprender. Versículo 12, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Y luego dice que espera ir y enseñarles. Nunca se acaba de aprender. Y esta es una de las primeras reglas para aprender efectivamente. Hay gente que parece que aprende algunas verdades elementales, que además pueden ser verdades, y que ya tranquilamente se pueden dormir en su aprendizaje espiritual. Hay gente que incluso puede llegar a cursar estudios bíblicos de un nivel mayor y consideran que una vez que han hecho eso, pues de alguna manera ya has aprendido todo lo que tienes que aprender. Pues no es así. Ni siquiera, aunque hubiéramos estado a los pies de Juan, o de Pablo, o de Pedro, hubiéramos dejado de aprender. Juan ha hecho un resumen de 4 aspectos esenciales de la vida cristiana y, sin embargo, añade, tengo todavía muchas cosas que escribiros. Y no lo voy a hacer aquí con papel y tinta, porque esto es para más que una carta. No nos cansemos nunca de aprender. Este año, cuando llegue el mes de agosto, aproximadamente el verano, hará 49 años que yo me convertí. Cuando yo me convertí, conocía bastante de la Biblia. De hecho, me pude convertir gracias a que conocía bastante de la Biblia. Y además me convertí leyendo el Nuevo Testamento en su lengua original, en el griego, no en una traducción. Y por supuesto, desde entonces no he dejado de leer y estudiar la Biblia todos y cada uno de los días y de dedicar mucho tiempo al estudio. Hay veces que me considero profundamente ignorante. Y no interpreten esto como una muestra de falsa modestia o de un intento de decirles cómo conozco la humildad y cómo la conseguí, porque no lo es. Es una realidad. La Biblia es como un pozo sin fondo. Y cuanto más cavas pensando, yo lo pensaba en los primeros años de mi vida, que de pronto ibas a llegar a la parte de abajo del pozo y ahí se acaba el pozo, ya no tienes que cavar más. Lo que te das cuenta es que no dejas de sacar agua de vida y que no se acaba. Y que no dejas de profundizar y no le ves el fin. Y que de pronto cada vez que piensas que has aprendido algo y lo has aprendido de manera total y definitiva, eso todavía tiene más prolongaciones. Y yo no he dejado de aprender cosas nuevas de la Biblia en prácticamente 50 años. Y es verdad, crean que no les estoy exagerando. Cuando de pronto tengo que preparar el material para los estudios, que ahora es Génesis y han sido las obras de Juan durante estos meses, seguía encontrando cosas nuevas. He leído Génesis y lo he leído en hebreo en multitud de ocasiones. Y cada semana, cada vez que me sentaba con el pasaje delante, veía cosas nuevas.
Y cada semana que me he sentado delante del Evangelio de Juan o de las cartas, veía cosas nuevas y relaciones nuevas y pasajes que arrojaban luz sobre otros pasajes que no eran aquellos sobre los que iba a enseñar en ese momento. ¿Por qué? Porque, como diría Juan, tengo muchas cosas que escribiros y no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. No vamos a dejar nunca de aprender. Y eso es magnífico. No es algo cansado de decir, bueno, ¿cuándo voy a aprender? No, seguramente ya sabes unas cuantas cosas útiles. Pero una de las bendiciones de la palabra de Dios es que nunca dejas de aprender, nunca agotas el texto. Siempre hay algo nuevo. De repente has leído un salmo en docenas de ocasiones. Has leído un pasaje de los evangelios centenares de veces. Y un día estás orando al Señor, vuelves a acercarte a ese texto que tantas y tantas y tantas y tantísimas veces has visto y de pronto recibes como un fogonazo de luz que te muestra más cosas de las que has visto hasta ese momento. E incluso dices, pero ¿cómo es posible que yo que he leído esto de Romanos tantas veces, incluso lo he podido enseñar, y sin embargo ahí sigue habiendo mucha tela que cortar? Como diríamos en España, ahí sigue habiendo mucha sabiduría y mucho conocimiento. Pues porque la vida cristiana es una vida para caminar. Y caminamos en la verdad, y caminamos en el amor, y caminamos en la doctrina de Cristo, y caminamos en el conocimiento de la palabra. No dejemos nunca de aprender. No pensemos que podemos permitirnos el lujo de dejar de aprender. Sexto, completad el gozo los unos de los otros. De nuevo, versículo 12, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Esto de hablar cara a cara en español suena de un violento que no aparece en el texto griego. Cuando nosotros decimos vamos a hablar cara a cara, generalmente es que la conversación no va a ser amistosa, pero no es el significado del término en griego. Aquí sería una buena traducción, espero ir a vosotros y hablar en persona. Eso daría una idea de lo que significa. ¿Y qué va a suceder cuando hablemos en persona? Que nuestro gozo, el vuestro y el mío, se va a completar. Busquemos aquellas situaciones en que completemos nuestro gozo. Esas situaciones en que hablamos cara a cara, no en el sentido del enfrentamiento, de la confrontación, sino de manera personal. Aquellas situaciones en que podemos abrir el corazón a nuestros hermanos y nuestros hermanos nos pueden abrir el corazón a nosotros. Busquemos esas situaciones, porque si llegamos a esas situaciones, nuestro gozo será cumplido. De pronto descubriremos que nuestros problemas no son solo nuestros problemas. Son los problemas de la hermana que está en la tercera fila o del hermano que está en la séptima fila. Tiene los mismos. Podemos ayudarnos a llevar los unos las cargas de los otros, podemos consolarnos los unos a los otros, podemos orar los unos por los otros. No estamos perdidos ni aislados, ni somos bichos raros. Somos gente que tiene que enfrentarse con situaciones muy parecidas. En un momento determinado podemos descubrir que lo que son esas situaciones difíciles en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en los estudios, son iguales en otras personas. Y cuando lo hablamos de manera personal y cara a cara, lo comprendemos. Y podemos descubrir hasta qué punto podemos ser de bendición para otros y otros pueden ser de bendición también para nosotros. De manera que Juan puede decir, hay muchas cosas que escribiros, en fin, nos ponemos a escribir y esto no se acaba, como él dice al final de su evangelio. Si se contara todo lo que hizo Jesús, yo creo que no habría libros en el mundo que pudieran contener todo, pero yo he hecho una selección. Juan es muy selectivo y además de lo más esencial, para que los que lean este libro mío conozcan que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios y creyendo en ello tengan vida eterna. Y aquí vuelve a decir lo mismo, o sea, no podría escribir una carta larga, pero yo creo que no es una cuestión de papel y tinta,
No os canséis de aprender y, sobre todo, también recordad que cuando compartimos los unos con los otros, cuando nos encontramos los unos con los otros, cuando hablamos de manera personal, nuestro gozo acaba siendo un gozo completo y acaba siendo un gozo cumplido. No te guardes nada dentro del corazón. No pienses que eres peor que otras personas. No sientas vergüenza por buscar la ayuda de alguien o por compartir algo con alguien. Y tampoco te sientas mal cuando de pronto una persona pide tu ayuda o se acerca a ti para compartir algo difícil o te comenta aquellas cosas que cargan su vida, porque eso forma parte de la vida cristiana para que nuestro gozo sea cumplido, amándonos los unos a los otros y llevando los unos las cargas de los otros. Y séptimo, y esto es también muy importante, no dejéis la comunión con los hermanos. Versículo 13, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Esto no es una cuestión simplemente individual. Yo me llevo muy bien con Pablo, porque aparte de que se ocupa de que suene lo que yo digo y de que quede grabado, como además colabora muy bien, por cierto, en los cursos de Teshuvá, pues yo me llevo muy bien con Pablo. Bien, es natural. Me llevo muy bien con Tanaka, porque como le gusta la música y es una persona muy esforzada y tal, y alguna vez me cuenta cosas del Japón, pues entonces me siento muy bien. Está bien, pero en realidad nosotros queremos hacer eso extensivo a todo el mundo. Y buscamos la comunión de todos. Y realmente queremos que todo el mundo sienta que lo amamos mientras avanzamos, progresamos y vamos yendo hacia adelante en amor. No dejéis la comunión con nadie. Esta gente que tengo aquí, no solo yo, el anciano, no. Aquí esta gente de aquí os saludan también. También tienen comunión con vosotros. También quieren estrechar unos lazos de amor y de fraternidad con vosotros. Y parece mentira, pero la carta, que es muy cortita, 13 versículos nada más, y además 3 versículos se van en la salutación, es todo un plan de vida cristiana. Ustedes imagínense que viviéramos así durante el próximo año, que efectivamente camináramos en la verdad día a día, que efectivamente progresáramos en amarnos los unos a los otros día a día, que efectivamente rechazáramos cualquier tipo de enseñanza falsa que no está centrada en Jesús como Hijo de Dios y Mesías venido a este mundo, que efectivamente perseveráramos en la doctrina de Cristo, que efectivamente no dejáramos en ningún momento de aprender de todo lo que nos llega, que efectivamente buscáramos la comunión unos con otros para completar nuestro gozo y que efectivamente no dejáramos de tener comunión con los hermanos. Realmente lo que podríamos llegar a ver sería absolutamente sensacional. Y una vez más, Juan demuestra que es, dentro de lo que son los textos de la Biblia, un personaje con una enorme profundidad y al mismo tiempo una inmensa sencillez. Hay gente que no es sencilla, es superficial. Y no es sencilla y se pone a la altura de la gente, simplemente dice pavadas. Y hay gente que sucede lo contrario, no es que sea profunda, no, es pedante y es abstrusa y es incomprensible. Y la gente se pierde porque no dicen nada, pero lo dicen de una manera tan rara que parece erudita. Es exactamente todo lo contrario de lo que vemos en Juan. Cómo se puede ser increíblemente sencillo, increíblemente simple, increíblemente comprensible y al mismo tiempo más que notablemente profundo y espiritual. Y en ese sentido es un magnífico modelo para nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por estar aquí un día más, por poder comenzar la semana contigo, porque además hoy hemos podido estudiar tu palabra, alabarte, dirigirnos a ti en oración. Señor, disfrutar de la comunión de los unos con los otros.
Queremos pedirte esta mañana, Padre, que todos estos consejos del viejo anciano, del pastor veterano, de ese apóstol que durante décadas había estado enseñando la palabra de Jesús, se convierta en realidad en nuestras vidas. Padre, haz que desde este momento no dejemos de avanzar en la verdad. Haz que sigamos caminando en el amor. Haz que rechacemos todo tipo de enseñanza falsa que implica no perseverar en la verdad. Haznos perseverar en la verdad cada día y amar a nuestros hermanos y encontrar un gozo completo en poder tener comunión con ellos. Y en cualquier momento ampliar, Señor, ese mensaje de paz y de verdad a todas aquellas personas que se crucen en nuestro camino. Y te lo suplicamos todo al mismo tiempo que te pedimos que tú tomes las riendas de esta semana que empieza hoy. Que sea una semana vivida en tu presencia, que sea una semana de paz, de verdad, de gozo, de amor, que sea una semana en que cumplamos, Señor, con gozo y alegría ese mandato de amarnos los unos a los otros. Y todo ello te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.